Hermanos y hermanas, es un gozo para mí estar con ustedes en esta oportunidad. Y como no tenemos mucho tiempo, vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente en Hechos capítulo 11, por favor. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 11 del libro de los Hechos y vamos a leer desde el verso 18 en adelante, por favor. Si usted ve a alguien a su costado que no tiene una Biblia, por favor, comparta con él, con ella, la Biblia, de tal manera que todos podamos seguir la lectura. Hechos capítulo 11, a partir del verso 18, voy a leer de la nueva versión Reina Valera contemporánea. Es de la versión del 60, pero contemporánea. Se ha cambiado un poquito las letras, se le ha quitado ese de vosotros, oísteis, etcétera, etcétera. Entonces, yo recomiendo de paso esta versión, es muy útil, muy práctica. ¿De acuerdo? Hechos capítulo 11, verso 18 en adelante. ¿Estamos listos? ¿Ya encontramos todos? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios. Decían: así que Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero allí había unos varones de Chipre y de Cirene, que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo, así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Por aquellos días unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea según lo que cada uno tuviera, y por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayuda a los ancianos. ¿Qué tenemos en este pasaje que les pido que lo mantengamos allí abierto, por favor? Si nosotros queremos buscar una iglesia modelo para las misiones, porque eso es nuestro tema durante esta semana, y nuestro tema particular ahora es las misiones en una forma integral de la iglesia, cómo hacer misiones como iglesia, tenemos que buscar en la Biblia un modelo de iglesia. Para nuestra sorpresa, no es la iglesia de Jerusalén, la iglesia apostólica, que tenía el privilegio de tener ese extraordinario cuerpo pastoral formado por los apóstoles. Imagínense ustedes, ¿qué tal iglesia, no? Fue esa la iglesia que recibió el mandato directamente del Señor Jesús de ser testigos de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia de Jerusalén, una iglesia privilegiada. ¿Se acuerdan ustedes del día de Pentecostés, el avivamiento que hubo allí, las conversiones que hubieron? Calculan los expertos
que más o menos 50,000 personas se convirtieron al Señor en Pentecostés y en los primeros días de la iglesia que se llama la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Quiere decir entonces que Jerusalén era una iglesia fuerte, era una iglesia grande, era una iglesia con muchos recursos. ¿Se acuerdan ustedes que los hermanos vendían sus propiedades y donaban el íntegro de la venta de sus propiedades a la iglesia? El tesorero de esa iglesia estaría muy contento, ¿no? Una iglesia fuerte, no solamente en términos humanos, sino también en recursos económicos. Pues esa iglesia no es la iglesia misionera del Nuevo Testamento. ¿Qué pasó? Eso es otro tema, que podemos dejarlo para otro día. Pero la iglesia de Jerusalén fue dejada a un lado porque pasaron los años y no salían de Jerusalén. Amaban demasiado Jerusalén. No sé si a su cuerpo pastoral, o a su iglesia, o a su templo, no sé, pero no querían salir de Jerusalén. Y el Señor les habían dicho, salgan, salgan, salgan de Jerusalén. Y entonces, ¿qué hace el Señor? 14 años después, más o menos, según los expertos, el Señor envía una persecución. No todas las persecuciones vienen del diablo, por si acaso, o de la oposición. Dios permite y Dios organiza a veces persecuciones porque quiere empujar a su iglesia al propósito de Dios. Y efectivamente vino una tremenda persecución, Hechos capítulo 8, verso 1, y por eso es que alguien dijo con mucha certeza que si nosotros no obedecemos Hechos 1:8, Dios nos envía Hechos 8:1. Al revés. Cuidado. Y el otro principio que yo quiero compartir con ustedes, y les dejo este principio, es: iglesia que no cumple con el propósito que Dios le ha dado, es dejada por Dios a un lado, y Dios se levanta a sí mismo otra iglesia. Si una iglesia es llamada por Dios a hacer una determinada tarea, y esa iglesia por X razón no lo hace, Dios no se va a pelear con la iglesia, ¿saben? El Dios que yo conozco en la Biblia, la manera de obrar de Dios, Dios no va a entrar en polémica, no va a entrar en conflicto con la iglesia, simplemente es puesta a un lado. ¿Se acuerdan en Apocalipsis que una iglesia se quedó sin su candelabro? ¿Se acuerdan? Iglesia que no cumple con su propósito es dejada a un lado por Dios y Dios levanta otra iglesia. Y en este caso es la iglesia en Antioquía. Dice este versículo que hemos leído en el verso 18 que se sorprendieron los hermanos de Jerusalén porque el evangelio también llegaba a los gentiles, a los que no eran judíos, y se sorprendían de la recepción del evangelio por ellos, de la apertura que había entre los gentiles y de cómo el evangelio estaba llegando a ellos. Se necesitó todo un concilio de la iglesia para aceptar esa posibilidad, ¿saben ustedes? Fíjense ustedes qué estrecha que era la idea de la iglesia de pensar que solamente los judíos podían ser salvos, cuando Dios, Jesucristo mismo, había enseñado que el evangelio del reino era para todos. Y entonces, nuestros hermanos salen de Jerusalén y llegan a Antioquía, más o menos relativamente cerca de Jerusalén. Antioquía es una ciudad estratégicamente ubicada en el mapa, el final de una ruta comercial de oriente hacia occidente, una ciudad cosmopolita, en todo sentido una ciudad estratégica para colocar una iglesia. El Espíritu Santo también usa estrategias. Ese es otro principio que tenemos que aprender. El Espíritu Santo respeta estrategias. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo escoge una ciudad clave
en el Mediterráneo. Muy bien, los hermanos van a predicar, dice, ¿no? Habla allí, el verso 19, dice, los que habían sido dispersados por la persecución, hablaban de las buenas nuevas. Empezaron a hablar de Cristo. Pero ¿cómo lo hicieron? Dice la palabra que primero le preguntaban, a ver tu DNI, judío, tengo buenas noticias para ti. Y empezaban a hablarle del evangelio de Cristo. A ver tu DNI, ¿no eres judío? Chao, nos vemos. Hacían distinción, diferenciaban, discriminaban a las personas para entregarles el mensaje o no. Pero, gracias a Dios por los peros que hay en la Biblia, ¿no? Cuando usted encuentre un pero en la Biblia, hermano, hermana, lo que sigue es muy importante. Pero, dice el verso 20, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. ¿Cómo serían nuestros hermanos de Chipre y de Cirene? ¿De qué raza? ¿Gentiles? ¿De qué color serían, más o menos? Chipre, la isla del Mediterráneo, Cirene, el norte de África. Eran hermanos de color. Y estos hermanos de color hablaron de Cristo también igual que los otros, pero sin hacer distinción. Y hablaron a los griegos, y oh sorpresa, los griegos, imagínense, con esa influencia cultural tan fuerte, los griegos aceptaron a Cristo, se rindieron a Cristo. Y dice allí el verso 21, con la ayuda del Señor, creo que en otras versiones dice, y la mano del Señor, ¿no? Estaba con ellos, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué ocurrió? Al ellos hablar de Cristo, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hace el Señor? Pone su mano allí, bendice ese ministerio de hablar de Cristo, de la iglesia. Estos hermanitos cuyos nombres ni siquiera aparecen, son anónimos para nosotros. Pero miren la bendición que fueron. Y dice el que estaba llevando la estadística, empezó a contar 1, 2, 15, 20, 35, 101. Ya dijo, ya no puedo contar más. ¿Cómo dice la Escritura? ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántas decisiones por Cristo hubo? Dice, gran número de personas, una multitud, ya no se podía contar. Y dice, creyeron y se convirtieron al Señor. Interesante, ¿no? Tanto fue el impacto del evangelismo de estos hermanos en la iglesia, en la nueva iglesia de Antioquía, que las noticias llegaron a Jerusalén. ¿Quién estaba en Jerusalén? Los apóstoles, los jefes. Y entonces ellos dijeron, a ver qué está pasando en Antioquía. Enviaron a Bernabé, un discípulo de los discípulos, a ver qué estaba ocurriendo en Antioquía. Y dice la palabra de Dios allí en el verso 23, cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Y fíjense la última parte del versículo 24. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Ya teníamos una multitud, ahora se añade, no otra multitud, sino una gran multitud. El hermano que hacía las estadísticas estaba loco, ¿no? Ya no sabía qué hacer. Ya no sumaba, multiplicaba, ¿no? Ya no podía contar, calculaba nomás. Por la cantidad de personas que llegaron a conocer a Cristo. ¿Cuál es la característica de una iglesia misionera? ¿Qué es lo primero que la iglesia misionera tiene que hacer? Hermanos, nuestra tarea número 1, la prioridad número 1 de la iglesia es producir
discípulos de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que evangelizar a todos sin hacer distinción alguna. A todos. El evangelismo tiene que arder en nuestros corazones. La pasión de Dios tiene que quemar nuestros corazones. Debemos hablar de Cristo en todo lugar donde Dios nos lleva y nos pone. Quiero mostrarles un cuadro de lo que ocurrió en la historia de nuestra iglesia Alianza en estos que ya llevamos 89 años. La Alianza tiene 89 años en el Perú, por si acaso, si usted no sabía. Nuestros misioneros que llegaron al Perú vinieron a hablar de Cristo a nuestros compatriotas. Y estas barras que quiero mostrarles representan décadas. La década del 30, del 40, del 50, ahí nací. ¿Dónde nació usted? 60, el 70. ¿Qué observan ustedes entre los 20 o los 30 y los 60? ¿Cómo están las barritas? Más o menos en un plató, ¿no es cierto? Un poquito más, un poquito menos, pero ahí está, ¿no es cierto? Esto representa, y ahí están las cifras, no sé si se pueden ver, si ustedes pueden ver el número, la cantidad de decisiones por Cristo que tuvimos en cada década. En la Alianza Cristiana y Misionera, en los años del 28, ¿por qué 28? No porque ahí empezó la iglesia, sino porque desde ahí tenemos estadísticas. Nuestros primeros misioneros no llevaron estadísticas. A partir del 28 recién empezaron a llevar cifras. Se parece a los hermanos de Antioquía, ¿no? Y entonces, ahí están las cifras, los números. Fíjense ustedes, en la década del 40, los misioneros trabajando en el Perú, en diferentes lugares del Perú, básicamente en zonas rurales, ojo. ¿Por qué en zonas rurales? Porque la política de la Alianza cuando llegaron al Perú, los misioneros, era predicar a Cristo donde éste no había sido predicado todavía. Entonces ellos entraron por Iquitos. Vieron en Iquitos una iglesia evangélica. Dijeron, aquí no es nuestro lugar, vamos más adentro. Y llegaron a Pucallpa. Vieron una iglesia evangélica. Dijeron, aquí no, ya hay alguien que dé testimonio. Y siguieron avanzando hasta que llegaron al grupo de los que en ese entonces se llamaban los Campas. Dijeron, acá no hay iglesia, acá nos quedamos. Y allí empezó la iglesia Alianza. Pero fíjense ustedes, hay un quiebre histórico en la década del 70. ¿Qué ocurrió en la década del 70? Nace el movimiento Lima al encuentro con Dios. Nuestros misioneros, gracias a Dios, decidieron venir a la capital a hablar de Cristo en la capital. Una iglesia había, para empezar, de 120 personas ya en ese momento. Y esa iglesia se comprometió delante del Señor a evangelizar agresivamente, perseverantemente. Tuvieron campañas evangelísticas que duraban 15 días sin parar, durante 15 meses. Imagínense ustedes. Y esa iglesia, al término de esa campaña, ya tenía más de 1000 personas. Esa iglesia creció en membresía de 120 a 1000 en un año y medio. Claro que en el interín se construyó un templo grande para ese número de personas, por supuesto. Pero la mano del Señor estuvo con la iglesia. Y luego la iglesia de Pueblo Libre. Cuando yo llegué a la iglesia de Pueblo Libre y me bauticé, éramos 34 miembros. 6 años después, ya éramos más de 2000 miembros. Y abrimos 8 iglesias hijas en ese interín. Es decir, la mano del Señor está siempre con la iglesia que evangeliza. Pero fíjense ustedes el quiebre histórico, hermanos. Yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si Lima al encuentro con Dios no hubiera aparecido en la historia de la Alianza? Pues esa plataforma habría seguido más o menos en la década del 70, del 80, ¿no? Poquito más, poquito menos.
pero por ahí habría seguido, como ha sido en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, etcétera, 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 en otros países de la alianza. Y los digo para que ustedes conozcan, pero también para que nos llenemos de gratitud a Dios y de humildad al mismo tiempo. Somos la iglesia más fuerte de Latinoamérica en estos momentos, de la alianza. Pero lo que cambió nuestra historia, hermanos, fue el evangelismo de los años 70. Estamos en la última década, en la última barrita. Y esperamos en el Señor que esta barrita de esta década que estamos viviendo llegue hasta 400,000. O sea, duplique la barra casi de la década anterior. Amén. ¿Lo creemos, hermanos? Más de 700,000 personas han tenido su encuentro con Cristo durante estos 89 años, aquí adelante en nuestros altares, en nuestras más de 300 iglesias a nivel nacional. La mano de Dios está con la iglesia que evangeliza. Y ese crecimiento numérico hace una iglesia fuerte, sólida, numerosa, así como vemos aquí en Antioquía. Una iglesia numerosa puede hacer misiones, puede enviar misioneros, puede apoyar recursos, ministerios espirituales, porque el Señor provee recursos humanos básicamente a esa iglesia. Vemos aquí cómo la iglesia ha crecido. La siguiente diapositiva, por favor. Fíjense ustedes, el rojito es los primeros 40 años de la alianza en términos de decisiones por Cristo, o sea, de evangelismo. Fíjense la diferencia. Lima el Encuentro con Dios acaba de cumplir el año pasado 40 años. Miren los otros 40 años, la gran cosecha de almas que hemos tenido en este tiempo. Y hermanos, no debemos parar, debemos seguir ganando almas. El Perú es un campo blanco, tenemos todavía que hacer mucho trabajo, hay muchos lugares todavía por llevar el evangelio. No se imaginan la gran necesidad que hay y la apertura. El Perú está en tiempo de cosecha espiritual, pero como ustedes saben, el tiempo de cosecha también pasa, ¿no es cierto? El tiempo de cosecha no es para siempre. Y si no, pregúntenle a la Argentina, pregúntenle a Chile, ¿qué pasó? El tiempo de cosecha de un país pasa. Estamos viviendo todavía el tiempo de cosecha en el Perú. Y tenemos que aprovechar ese momento que nos toca vivir como iglesia. La iglesia misionera es una iglesia que se propone evangelizar, donde Dios obra de una manera increíble, donde se producen los milagros de las conversiones, como hemos visto aquí. Y es una iglesia dinámica, es una iglesia viva. Y se congregan constantemente y se predica el evangelio en esa iglesia. Allí está Bernabé, allí está Saulo predicando en esta iglesia. Una iglesia misionera como la iglesia de Antioquía, cuando llega su momento, es una iglesia generosa en el dar. Hubo un problema con la iglesia madre, un tiempo de crisis, de sequía, una catástrofe natural. Y entonces la iglesia de Antioquía mete la mano al bolsillo para ayudar a la iglesia madre, y lo hace con generosidad. Y no solamente aparece esta evidencia de su generosidad, sino que en el capítulo 13 del libro de los Hechos, vemos cómo esta iglesia está orando al Señor. Es una iglesia que ora. Ojo, otra característica de una iglesia misionera. No solamente dice oraba, sino que ayunaba. Y en el ayuno, en la oración, el Espíritu Santo les habla. No es extraño que el Espíritu Santo nos hable como iglesia. Lo que a mí me parece extraño y me sorprende gratamente es la respuesta de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo les dice en el verso 2, capítulo 13, verso 2,
apártenme a Bernabé y a Saulo porque los he llamado para un importante trabajo. Dice el verso 3, y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué está haciendo la iglesia de Antioquía? Se está desprendiendo de sus dos mejores elementos. Dos mejores elementos. Hermanos, otro principio. Cuando se trata de misiones, tenemos que dar siempre lo mejor, no lo peor. Ese principio fue enseñado en el Antiguo Testamento cuando se hablaba de la ofrenda. El cordero tenía que ser el mejor, perfecto, sin mancha, sin defecto. Cuando damos a la obra misionera, tiene que ser lo mejor. Cuando enviemos un misionero de nuestras bancas, tiene que ser el mejor elemento, el Rambo. No tiene que ser el recluta que acaba de salir de la academia, que vaya a ganar experiencia en el campo, ganas experiencia y luego vienes aquí ya para trabajar entre nosotros. No, señor, no es así en la obra misionera, es al revés. Gana experiencia aquí entre nosotros y cuando ya estés probado y comprobado y recontraprobado, recién te enviamos a la obra misionera. La obra misionera requiere lo mejor. Y la iglesia de Antioquía dio lo mejor que tenía. Sus dos pastores los enviaron a la obra misionera. Y esto es en todo sentido, hermanos, en todo sentido. Una vez, no les voy a decir el nombre de la iglesia, ni las iniciales, ni dónde queda, ni cuándo pasó. Pero yo estaba pastoreando una iglesia y una hermana viene y me dice, pastor, quiero compartirle una bendición. Yo le dije, qué lindo, hermana, porque generalmente los hermanos no nos comparten bendiciones, ¿no? Siempre vienen a pedirnos consejos, ¿no? Su problema, etcétera. Pero cuénteme, hermana. Pastor, me dice, voy a donar a la iglesia un teclado electrónico, de esos, ¿no? De última generación. Y estamos hablando de hace muchos años atrás, cuando eso era, pues, la maravilla andando, ¿no? Y la hermana estaba muy emocionada, hablando conmigo, ¿no? Por su donación. Yo no estaba tan emocionado, estaba todavía medio, ¿no? A ver qué cosa había. Y le digo, hermana, ¿por qué usted está donando este teclado a la iglesia? Pastor, déjeme contarle. Yo tengo mi hija y ella es música. Y como usted sabe, ella sirve en la iglesia, toca el piano, qué sé yo qué. Y en la casa siempre ella necesita ensayar. Entonces le hemos comprado un órgano. Ya, pastor. Lo último que había en la tienda. O sea, es una maravilla andando. Usted lo pone ahí nomás y empieza a tocar solo. Y como ese nos sobra, entonces lo hemos traído a la iglesia. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se lo acepté o no? Lo dejo ahí abierto para ver, ¿no? A ver cuál sería la respuesta de ustedes. Bueno, hermanos, la Biblia nos enseña, no podemos dar a Dios lo que nos sobra, lo que no sirve, lo que ya está usado, lo viejo. El Dios de la Biblia no es así. Una vez un misionero estaba en la India y vio a una madre en un puente con dos hijos suyos en el borde del puente. Y ahí estaba el río y como ustedes saben, ellos adoran al río. Y este misionero, su corazón se compungió porque él sabía que esta madre iba a arrojar a uno de sus hijos al río. Esa era su ofrenda al río, la India. No hizo nada, no pudo hacer nada, siguió de largo. Y luego regresó después de un tiempo y ahí estaba todavía la madre, pero solamente con uno de ellos a su lado. Uno de sus hijos
era visiblemente sano, gordito, saludable. El otro era enfermito, se veía muy flaquito. Evidentemente tenía varias enfermedades juntas. Y la sorpresa del misionero fue que cuando él regresó, la madre se quedó con el enfermito. Y entonces el misionero ya no pudo con su curiosidad. Está aprendiendo la cultura, conociendo la cultura. Así que le hace la pregunta a la señora. Señora, le dice, si usted sabía que tenía que entregar uno de sus hijos al río, ¿por qué entregó el sano? ¿Por qué no entregó el enfermo? Si este niño enfermo de todas maneras va a morir. Y la señora, media sorprendida y escandalizada al mismo tiempo, ya rayando casi en el enojo, le dice al misionero, ¿usted cree que yo voy a dar a mi Dios lo enfermo, lo que no sirve? Si una pagana que tiene un conocimiento limitado de lo que es Dios es capaz de entender que a su Dios se le da lo mejor, ¿cómo no nosotros que tenemos un Dios santo, creador de los cielos y de la tierra, soberano y grande como Él es? ¿Cómo podemos atrevernos a darle a Dios lo que nos sobra, lo que ya nos sirve, lo de segunda mano? Y no solamente estoy hablando de cosas, sino también estoy hablando de nuestra vida, nuestro tiempo. En una oportunidad había una señorita que estaba enferma ya en la clínica. Habían pasado los años. Era ya una persona mayor. Y se le acerca una hermana en Cristo y le lleva una flor. Y le dice, esta flor es para ti. Allí en su lecho de enfermedad en la clínica. Pero esta flor estaba seca. Y la hermana le dice, oye, pero ¿por qué me regalas una flor seca? Esta flor ya no sirve, ya está muerta. Y ella le dice, eso es lo que tú has hecho con tu vida, con Dios. Dios te llamó cuando eras toda una flor, en toda tu fuerza, en toda tu energía, en todo tu vigor. Y escogiste vivir tu vida para ti misma. Y mírate ahora postrada en una clínica, enferma y llena de años, y todavía no estás cumpliendo el propósito de Dios al que Él te llamó. A veces decimos, más tarde voy a servir a Dios. Más tarde voy a hacer misiones. Primero voy a hacer mi negocio. Primero mi empresa. Primero mis planes personales. Primero. Y luego haré el resto. ¿Qué nos enseña la Biblia? Es al revés, hermanos. Primero es Dios. La prioridad es el Señor. Y es un Dios tan solemne, tan santo, tan sagrado, a quien no le podemos dar lo peor de nuestra vida, lo que nos sobra, sino tenemos que darle siempre lo mejor. Y para la obra misionera, hermanos, tenemos que sacarnos los zapatos porque estamos en lugar santo. Cuando hablamos de misiones, estamos cumpliendo el propósito de Dios para el cual Él nos puso sobre la tierra. Y tenemos que hacerlo con temor y con temblor. Tenemos un Dios grande a quien servimos, un Dios santo a quien servimos. Y ese Dios es el que nos está enseñando en este capítulo del libro de los Hechos, cómo Él se levantó una iglesia de acuerdo a su corazón. Una iglesia misionera que iba a cumplir su propósito eterno. ¿Quieres que tu iglesia sea una iglesia misionera? Pues tenemos que acercarnos al modelo bíblico. Y eso significa que cada uno de nosotros tiene que vivir su propia experiencia con Dios, su propia experiencia misionera. Y tiene que respetar estos principios para que toda nuestra iglesia también respete esos principios. Dice el libro de Efesios,
en el capítulo 4 que la iglesia recibe su crecimiento según la actividad propia de cada miembro. No dice según la actividad de cada pastor o de cada ministerio. Dice, crece según la actividad propia de cada miembro. Eso significa que todos tenemos que involucrarnos y todos tenemos que respetar estos principios. Y entonces nuestra colectividad, nuestra comunidad también estará respetando estos principios. Amén.